Hola familia. Bueno, pues este vídeo es para trabajar el libro de los 4 acuerdos. Muy bien. Ya hemos leído el libro, los 4 acuerdos. Apasionante, ¿verdad? Yo creo que muchos os habéis removido un montón leyéndolo porque hacía tiempo que no leíais un libro que trataba esos temas y sobre todo otros habéis recordado asuntos que habéis trabajado en el crecimiento personal pero llevabais tiempo sin volver a retomarlos. Así que cuanto menos ha sido reflexivo, ha sido ahí en modo batidora, que nos remueve un poco, ¿verdad? Y todo eso ahora hay que aplicarlo. Entonces, tenemos nuestra lectura, tenemos nuestro libro subrayado con nuestras notas y a continuación vamos a sacar un listado de los acuerdos de esa lectura, de los acuerdos que yo quiero para mí, los que me pido. Primer punto entonces, sacamos un listado de los acuerdos de la lectura que yo quiero para mí y los escribo. La segunda cosa es que una vez escritos esos acuerdos, pero una vez escritos, voy a sacar los acuerdos que mi inconsciente, que mi intuición me dice que además tengo que añadir. Porque a lo mejor ahí hay unos acuerdos, pero yo digo, pero también voy a poner tal acuerdo personal conmigo, y tal acuerdo sobre mi familia, y tal acuerdo sobre yo con mis hijos, y tal acuerdo sobre yo en mi trabajo, y tal acuerdo sobre yo y mi físico, ¿vale? Entonces, aparte del primer paso que era sacar los acuerdos que teníamos subrayados, que nos han resonado del texto, el segundo paso es escribir los que intuitivamente el inconsciente, y si no se lo pedí, yo le pido al inconsciente que me revele qué otros acuerdos saco a raíz de esta lectura. Y le pedimos al inconsciente que nos revele y los escribimos. El número, da igual. Da igual en la primera parte del ejercicio que en la segunda parte. El número de acuerdos es una cosa independiente. Es una cosa indiferente. Es una cosa como dato inservible. Lo que necesitamos es pasión. Lo que necesitamos es emoción al redactarlos. Necesitamos la emoción de sentir yo quiero ese acuerdo para mí. Yo quiero definitivamente ese acuerdo y escribirlos con pasión, con el ordenador o a mano o como queráis, ¿ok? O con la mano izquierda, con la mano contraria a la que soléis escribir, pero lo que necesitan este ejercicio es emoción. Bien, el tercer paso, ¿cómo los escribo? ¿Cómo los voy a redactar en ese decálogo mío de vida, en mi libreta de crecimiento personal, en mi libreta de autoconocimiento? Oye, mira, estos son mis acuerdos. Si yo mañana voy a tomar café contigo y tenemos una conversación profunda y yo te digo, oye, valiente, ¿cuáles son tus acuerdos? Tú sacas tu libreta y los tienes por escrito, los tienes localizados. ¿Cuáles son mis acuerdos? Porque estos acuerdos de vez en cuando los tenemos que revisar y los vamos a revisar. Entonces, ¿cómo se enuncian? Yo pues tengo el acuerdo tal, o yo no me tomo nada personalmente, o yo seré feliz aunque otro no sea feliz, yo vivo sin miedos, yo establezco acuerdos personales con los demás impecables y claros, yo. ¿Qué sucede? ¿Y qué es lo que quiero aclararos? Que esto no son afirmaciones, no son declaraciones, con lo cual no tiene que retener el requisito y el peso o la disciplina de la afirmación y la declaración. Os recuerdo que la declaración y la afirmación era una cosa que era una afirmación que es en primera persona, con el yo, en presente, en un presente simple y no puede llevar el no. La palabra no la puede llevar. ¿Y por qué os digo esto? Porque en este caso sí, porque son nuestros acuerdos. Entonces, y lo que quiero es la emoción. Lo que ahora mismo quiero sacar de vosotros es la emoción de que sintáis que tenéis vuestros propios acuerdos personales, que los habéis decidido y que lo habéis hecho con pasión. Entonces, si tenéis que decir, yo no haré daño nunca a mi cuerpo físico, yo no me maltrataré, yo no usaré o no juzgaré, pues si tenéis, no me declararé culpable, no me castigaré. Si tenéis que usar el no, lo podéis hacer. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que son nuestros acuerdos. No son declaraciones, no son afirmaciones. Vale. Y ahora viene la parte más intensa del ejercicio. Yo diría como que la cuarta parte.
y es la de renegociar acuerdos que tenemos en el inconsciente. Para esto os voy a poner un ejemplo. Bueno, os voy a poner 2 o 3 ejemplos, ¿ok? Que los he buscado, los he localizado para poder contároslo. Entonces, renegociamos, la idea de esta parte es renegociamos los acuerdos que ya tenemos hechos con el inconsciente. Apuntároslo bien, ¿vale? Yo renegocio ciertos acuerdos que tengo en el inconsciente que me están limitando. Yo renegocio todos los acuerdos limitantes que he hecho en el inconsciente y ni siquiera me acuerdo. ¿Por qué? Porque quizás de pequeñitos hicimos un acuerdo que decía, yo voy a respetar a mi padre y a mi madre pase lo que pase. Y tu padre y tu madre tenían unas normas como, niño no emprendas, niño eso es peligroso, niño no viajes, niño no confíes. Entonces, ¿qué pasa? Que hacemos unas malas interpretaciones en el pasado, sobre todo en la infancia, que lo que nos hacen es llegar a unos acuerdos que nos están limitando. Están en el inconsciente, están en el pasado, están en el niño interior, están en las grabaciones. Y lo que sucede es que como no los recordamos, por mucho que si yo quiero avanzar, si yo quiero progresar, están chocando, son acuerdos que están chocando con otros. Entonces, un acuerdo es más fuerte que otro. Y si están en el consciente y está en una fase en la que se hizo pues cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, o como por ejemplo de yo nunca querré a mi padre y nunca voy a hacer lo que él me dice. Claro, y ahora mañana viene un jefe y tú dices, si es que ningún trabajo cuadro. ¿Por qué? Porque la autoridad de una persona superior tienes un acuerdo de no hacer caso. Entonces vives siempre en una batalla. Por poneros un ejemplo, ¿vale? Pero voy a poneros varios ejemplos, como un poco más concretos. Dice, yo seré feliz aunque otro sea infeliz. Vale, supongamos que de pequeñito, y voy a poneros un ejemplo muy bobo, en el cole teníais un grupo de amiguitos y entonces, sobre todo en los grupos de niñas, ¿no? Y tú no te vas a echar novio hasta que yo no me eche novio, nos echamos el novio a la par. Tú no puedes irte a estudiar fuera de la universidad porque nos vamos a ir juntas. Entonces, ¿qué pasa? Que a Menganito se le olvida porque su inconsciente no le dio tanta importancia a eso, pero hay otras formas de pensar, hay otras mentalidades que lo que sucede es que pues ahí se quedó esa tendencia, se quedó ese acuerdo. Es decir, que hay que pedirle al inconsciente que nos revele cuáles son aquellos acuerdos que están chocando con los nuevos acuerdos que yo quiero en mi vida. A veces no te lo va a revelar en este momento que hagas el ejercicio, por eso te recomiendo este ejercicio como en 2 veces, como en 2 días, no sé, imaginaros, martes y jueves, o el sábado y el domingo, el lunes y el viernes, no con mucha más distancia. Os recomiendo que lo hagáis como en 2 días porque la verdad viene como revelada. Y además, pues de repente te llama tu hermana y te cuenta algo de la infancia, te encuentras con alguien del colegio, tienes, pues no sé, tienes como una pequeña disputa con tu padre, con tu madre, y eso te hace recordar ciertas cosas. Tienes como un pequeño enfrentamiento con tu marido, con tu novia, y eso te hace pues darte cuenta de que ahí están las respuestas que tú le estabas pidiendo al inconsciente. Inconsciente, revélame. Yo inconsciente te pido que me reveles cuál es el acuerdo que está limitante que yo hice en el pasado y está chocando con mi progreso, con mi desarrollo personal, con esto que yo quiero para mí. Luego os he puesto otra cosa como no estaré de acuerdo con cualquier cosa que me digan. Ese es mi nuevo acuerdo, ¿vale? Pero a lo mejor yo pequeña era indefensa, era pequeña y dije, bueno, yo le voy a hacer caso siempre a lo que digan los demás porque sé que como me equivoco y tal y voy a hacer caso siempre a lo que digan los demás. Entonces parece que le he dado permiso a mi mente tiene un acuerdo en el que tiene permiso para dudar siempre de mi intuición. Os he buscado otro. Dice, yo siempre yo siempre indiscriminadamente perdono. ¿Vale? Ese es mi nuevo acuerdo. Que sea quien sea, de manera indiscriminada, yo voy a perdonar, sin juicios de... sin entrar en más detalle. Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor yo hice un acuerdo de pequeñita y decía, nunca más te voy a perdonar, esto es imperdonable. Eso se queda ahí como una tendencia, como un patrón, como una grabación, y ahora resulta
que yo soy capaz, por ejemplo, de perdonar lo que viene de los amigos, de los compañeros, pero las cosas de la familia soy incapaz de perdonarle nada a mi padre o a mi madre. ¿Por qué? Porque de pequeña aquello se quedó como nunca más voy a fiarme de ti, porque me has mentido, no voy a perdonarte, y eso se queda como un acuerdo. Esto que os parece como cosas triviales pequeñas de la infancia, son acuerdos que la mente hace, porque están entre los 0 y los 7 años, donde se forman como nuestros pilares. Y de verdad que revisarlo con mimo, con cariño, con curiosidad, porque ha habido algunos acuerdos que son, bueno, pues de locos, ¿no? No, bueno, no son de locos, son que en ese momento nos daban seguridad y nos creíamos que nos protegíamos llegando a esos acuerdos inconscientes. Bueno, yo soy capaz de recuperar mi libertad. Cuando pone uno, yo tengo el acuerdo de recuperar mi libertad, es muy importante que hagamos aquel ejercicio que yo os proponía de sentar visualizando a toda mi familia en sillas vacías o en cojines vacíos y decirles que los honro, pero que ya no son mi autoridad. Porque muchas veces somos adultos, ya vamos creciendo, incluso tenemos nuestra familia, pero seguimos con que la autoridad es nuestro padre, nuestra madre, nuestra abuela, y entonces parece que no podemos hacer nada sin su permiso. Y no es que, claro, estemos cada 2 por 3 pegándole en la puerta a preguntarle, oye, ¿me das permiso con 40 años hacer esto? No. Pero sí que es verdad que si a ellos ciertas cosas no les parecían bien, no las practicamos, el inconsciente nos impide practicarlas, el inconsciente nos impide meternos en esos terrenos porque nuestro padre, nuestra madre, nuestra abuela, que es nuestra autoridad en el inconsciente, no nos lo permite. Ese es el tipo de acuerdos que os invito a que reviséis. Así que vamos a hacer recuento, ¿vale? Primero hemos leído, hemos subrayado el libro, hemos hecho nuestras anotaciones. Luego hay una parte en la que vamos a sacar los acuerdos que de este libro, lo que yo me pido para mí. Luego de esos acuerdos voy a sacar otros acuerdos que me llama a escribirlo. La intuición me dice, oye, pues esto no viene en el libro, pero también lo voy a poner porque es un acuerdo que quiero para mí. Luego los vamos a redactar en nuestro libro de trabajo, en nuestro libro de autoconocimiento, ahí con un índice bueno que ponga mis acuerdos personales, que además los vamos a ir revisando. Bien, y tienen que ir enunciados por yo, pues mi acuerdo. Yo hago esto, yo me permito, yo no me permito, yo perdono, yo no perdono. Y se puede permitir el no porque hemos dicho que no es ni una afirmación ni una declaración. ¿Vale? Entonces por eso permitimos el no, es un acuerdo. Y luego la otra parte más intensa que os he dicho, la parte final, es la de yo le voy a pedir al inconsciente que me revele cuáles son esos acuerdos que están ahí en el pasado, que están bloqueando, que son tan fuertes que están bloqueando que mis nuevos acuerdos no crezcan, están comprimiéndolos. Entonces hay que averiguar cuál es ese acuerdo que está comprimiendo a lo que yo quiero para mí, que me está haciendo de freno. Y se le pide al inconsciente y te lo va revelando. Te lo revela en una conversación con alguien, en alguien que te cuenta una preocupación, bueno, pues discutes con tu marido, o ves un vídeo, o alguien te recomienda un libro, o no sé, o acudes a una masterclass de algo y se habla del tema. La vida te lo revela. La vida te lo va revelando si tú se lo pides al inconsciente yo siempre digo lo mismo, acordaros, tenéis que pedir con esta frase porque si no el inconsciente hace de la suya. Yo inconsciente te pido que me reveles la respuesta a esto de manera clara, que yo la pueda entender y además me acuerde, porque muchas veces le pedimos, por ejemplo, al inconsciente que nos reveles en los sueños y hay una tendencia a no acordarnos por la mañana o ni siquiera tener la voluntad de levantarnos y escribirlo. Así que es importante ese tipo de pequeños detalles al universo. El universo siempre nos da lo que pedimos y muchas veces dice, no me lo ha dado, no, es que tú no has sabido absorberlo, tú no has sabido verlo, tú no has sabido estar atento. Así que yo siempre que pido, os cuento ese secreto, siempre le digo, inconsciente, revélame por favor esto, pero que yo lo recuerde y sea capaz de verlo claramente y entenderlo. Porque vaya que me lo ponga en una simbología o en un código que no me entere. Bueno, pues y luego seguiremos trabajando los acuerdos, porque de hecho se van a quedar ahí en nuestro blog de autoconocimiento, ¿ok? Pero esta es la parte de cómo se trabaja y en la escuela lo habéis recibido por escrito. Este vídeo sirve de refuerzo, sirve de apoyo y espero, sobre todo, aparte de que lo disfrutéis, que lo apliquéis
y disfrutéis de los cambios que tiene lo de tener acuerdos con uno mismo y sobre todo de la sensación tan chula de renegociar tus acuerdos. Creo que es importante en el crecimiento personal la flexibilidad y creo que es importante ese macerar. Este acuerdo me está limitando, este acuerdo lo tengo porque tengo miedo. Es súper interesante acudir de vez en cuando a los acuerdos y darse realmente cuenta, poner luz a que la mayoría de las cosas nos están limitando y que solo puede haber un acuerdo único, que es el de brillar, el de ser feliz por encima de todo y el de ser coherente con nuestro plan y con nuestra alma. Solo puede haber un acuerdo y el acuerdo es ser y ser abundancia. Las personas abundantes, bueno, pues sí, trabajan mucho, son personas que se entregan muchísimo, son personas que tienen objetivos, que tienen metas, que tienen que cumplirlo, pero las personas abundantes lo que tienen es plenitud. Así que el acuerdo más importante que tienes que hacer es ser y actuar como un ser abundante que ya eres y reconocerte en el ser abundante que eres. Que tengáis buen día.